El sol del atardecer teñía de naranja las paredes del viejo edificio de la Residencia Estudiantil San Martín, un complejo de habitaciones compartidas que había albergado generaciones de estudiantes en Buenos Aires. Para Valeria, estudiante de segundo año de antropología, conseguir una habitación en ese lugar había sido una suerte, o al menos eso había pensado al principio. Desde la primera noche, algo en la atmósfera de su cuarto le resultó inquietante. Era una sensación de incomodidad sutil, como si alguien más estuviera allí con ella, aunque claramente estaba sola. La habitación 305 tenía una decoración austera, una cama de madera oscura, un escritorio con una lámpara antigua y una ventana que daba al patio central del edificio. Pero lo que más llamaba la atención era un pequeño agujero en la pared, cerca del armario, como si alguien hubiera clavado algo allí y luego lo hubiese arrancado de golpe. La primera semana transcurrió sin incidentes, salvo por un detalle. Cada noche, poco después de apagar la luz, Valeria escuchaba un leve aleteo dentro de la habitación. Al principio pensó que se trataba de una polilla, pero pronto descubrió que no era un insecto común. Una noche, cuando encendió la lámpara para inspeccionar, vio posada en el marco de la ventana una mariposa de un color rojo intenso, con pequeñas manchas negras en sus alas. Tenía un brillo extraño, como si sus escamas reflejaran la luz de una manera antinatural. Un escalofrío recorrió su espalda. No recordaba haber visto mariposas como esa en Buenos Aires. Las cosas empeoraron cuando comenzaron los sueños. En ellos, Valeria se veía a sí misma en la misma habitación, pero no estaba sola. Una chica de cabello largo y oscuro, con una expresión de angustia en el rostro, la observaba desde el otro extremo del cuarto. No decía nada, solo la miraba fijamente, mientras a su alrededor revoloteaban decenas de mariposas carmesí. Cada noche, el sueño se repetía con más intensidad. La presencia de la extraña joven se volvía más nítida, más real. Hasta que, una madrugada, Valeria despertó sobresaltada y vio, por un instante, una sombra en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando supo que algo estaba muy mal en ese lugar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el comedor común, decidió preguntar a sus compañeras sobre la historia del edificio. ¿La habitación 305? Preguntó Lucía, una estudiante de tercer año que llevaba más tiempo en la residencia. Ahí vivía una chica hace muchos años, pero murió de una manera muy extraña. El corazón de Valeria latió con fuerza. ¿Qué pasó? Lucía bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Dicen que la encontraron sin vida en su cama, y su piel estaba cubierta de un polvo rojizo. Nadie supo explicar de dónde salió. Valeria sintió un escalofrío. La mariposa. Había algo oscuro en esa historia, y ella estaba dispuesta a descubrir la verdad. El aire dentro de la residencia San Martín parecía más pesado después de la conversación con Lucía. Valeria no podía dejar de pensar en la historia de la chica que había muerto en su habitación. Un polvo rojizo cubría su piel. ¿Era posible que estuviera relacionado con la mariposa que había visto en su ventana? Esa noche, Valeria decidió quedarse despierta hasta tarde, investigando sobre especies de mariposas en Argentina. Sin embargo, después de varias búsquedas en su laptop, no encontró nada que coincidiera con la criatura que había visto. No existían registros de una mariposa con alas completamente rojas y manchas negras como aquella. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, decidió rendirse y apagar la luz. Se acomodó en la cama, con la sensación persistente de que algo la observaba desde la penumbra de la habitación. Clap, clap, clap. Un sonido de aleteo rompió el silencio. Valeria se tensó. Se giró lentamente hacia la ventana y su corazón dio un vuelco. La mariposa carmesí estaba allí otra vez, posada en el vidrio, mirándola con sus ojos compuestos y brillantes. Un escalofrío le recorrió la espalda. La observó por varios segundos, tratando de decidir si debía acercarse o no. Pero antes de que pudiera moverse, la mariposa comenzó a revolotear frenéticamente y desapareció por una rendija entre la ventana y la pared. Justo en ese instante, el armario de la habitación crujió. El sonido fue tan claro que Valeria sintió que alguien estaba dentro. Con el pulso acelerado, se levantó de la cama y tomó su teléfono para usar la linterna. Se acercó al armario y apoyó la mano en la manija. Respiró hondo y abrió la puerta de golpe. El interior estaba vacío. Sin embargo, algo le llamó la atención.
En la pared del fondo del armario, apenas visible con la tenue luz de la linterna, había una serie de marcas. Se inclinó más para verlas con claridad y sintió como un nudo se formaba en su garganta. Eran arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente desde dentro. Un mareo la invadió. Retrocedió tambaleante y cerró la puerta del armario con un golpe. No sabía lo que estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que la historia de aquella chica no había terminado. A la mañana siguiente, Valeria tomó la decisión de averiguar más sobre lo ocurrido en la habitación 305. Si esa historia tenía que ver con la mariposa carmesí, entonces alguien debía saberlo. Se dirigió a la oficina de la encargada de la residencia, una mujer de unos 50 años llamada señora Álvarez. Era la administradora del lugar desde hacía más de 2 décadas y, si alguien conocía la verdad, era ella. Disculpe, señora Álvarez, quería preguntarle sobre una estudiante que vivió en mi habitación hace años. Me dijeron que murió en circunstancias extrañas. El rostro de la mujer se tensó de inmediato. ¿Quién te contó eso?, preguntó con voz severa. Solo lo escuché en el comedor. Valeria intentó sonar casual, pero la mirada penetrante de la mujer la hizo sentirse como una intrusa. La señora Álvarez suspiró y desvió la mirada por unos segundos antes de hablar. No deberías indagar en esas cosas, niña. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Pero Valeria no pensaba rendirse tan fácil. Por favor, solo quiero saber qué pasó. Hubo un largo silencio. Finalmente, la administradora se frotó las sienes y murmuró. Se llamaba Emilia. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Ese nombre lo había escuchado antes. Era el mismo nombre que la chica de sus sueños. El nombre Emilia resonaba en la mente de Valeria como un eco persistente. Era ella, la chica de sus sueños, la que la miraba en la oscuridad de su habitación, rodeada por mariposas carmesí. ¿Quién era Emilia?, preguntó con voz tensa. La señora Álvarez la observó en silencio por unos segundos. Parecía debatirse entre hablar o guardar el secreto que había llevado consigo por tantos años. Finalmente, exhaló un suspiro profundo y murmuró. Emilia Duarte era una estudiante de biología. Murió en la habitación 305 hace 15 años. El pecho de Valeria se apretó. ¿Cómo murió? La mujer vaciló. La encontraron sin vida en su cama. Su piel estaba cubierta de un polvo rojizo. Nadie supo exactamente qué lo causó. La autopsia no fue concluyente. Dijeron que pudo haber sido una reacción alérgica severa, pero su mirada se oscureció. Yo nunca creí esa versión. Valeria sintió que su estómago se hundía. ¿Por qué? La señora Álvarez la miró con cautela, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego, con voz baja, dijo, porque Emilia no estaba sola la noche que murió. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién más estaba con ella? La mujer apretó los labios antes de responder. Su compañera de cuarto, Clara Rojas. Un nombre nuevo. ¿Y qué pasó con Clara? La administradora se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró. Después de la muerte de Emilia, Clara desapareció. El corazón de Valeria latía con fuerza. ¿Desapareció? Dijeron que se fue de la ciudad, que no pudo soportar lo que pasó. Pero yo nunca creí eso. Los ojos de la señora Álvarez se endurecieron. Ella sabía más de lo que dijo. Estoy segura. Valeria tragó saliva. ¿Y nadie la investigó? La mujer negó con la cabeza. No había pruebas, solo suposiciones. Pero algo en esa historia no tenía sentido. El silencio se alargó en la oficina, hasta que la señora Álvarez la miró con seriedad. Si de verdad quieres saber la verdad, niña, empieza por ahí. Averigua quién era Clara Rojas y qué relación tenía con Emilia. Valeria asintió lentamente. Ahora tenía un nuevo objetivo. Si quería entender lo que estaba ocurriendo en la habitación 305, tenía que descubrir qué le pasó realmente a Emilia, y qué secreto ocultaba Clara. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba despertando algo que había permanecido en la oscuridad por demasiado tiempo. Algo que no quería ser descubierto. Valeria salió de la oficina de la señora Álvarez con el corazón latiendo a toda velocidad. Clara Rojas. Ese nombre ahora pesaba en su mente como una sombra. ¿Quién era realmente? ¿Por qué desapareció después de la muerte de Emilia? De vuelta en su habitación,
Encendió su laptop y comenzó a buscar información en Internet. Tecleo. Clara Rojas, Universidad Nacional de Córdoba, 2009. Los resultados fueron casi inexistentes. No había fotos, ni redes sociales, ni noticias sobre ella. Era como si hubiera sido borrada del mundo. Frustrada, Valeria intentó otra búsqueda. Emilia Duarte, Universidad Nacional de Córdoba, 2009, muerte. Esta vez, encontró algo. Estudiante de biología fallece en extrañas circunstancias en residencia universitaria. Hizo clic en el enlace y leyó atentamente. El artículo, publicado en un periódico local hace 15 años, describía la muerte de Emilia como un caso inusual. La causa oficial, shock anafiláctico causado por exposición a un agente desconocido. Pero lo que más llamó su atención fue una línea al final del artículo. La estudiante Clara Rojas, compañera de cuarto de la fallecida, abandonó la residencia al día siguiente del incidente y no ha dado declaraciones. Al día siguiente, era como si hubiera huido. El estómago de Valeria se revolvió. Algo no estaba bien. Justo en ese momento, una ráfaga de viento helado entró por la ventana, haciéndola estremecer. Se giró y vio que la ventana estaba entreabierta. «¿Cuándo la dejé así?», susurró, con el ceño fruncido. Se levantó lentamente para cerrarla, pero cuando se acercó, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba posado en el alféizar de la ventana. Una mariposa carmesí. Sus alas brillaban bajo la luz de la luna. Estaba inmóvil, pero Valeria sintió que la observaba, como si estuviera esperando algo. Su respiración se aceleró, y entonces, en el reflejo del vidrio, vio algo más. Una sombra, detrás de ella. Se giró de golpe. No había nadie. El corazón le martilleaba en el pecho. El aire en la habitación se había vuelto más denso, como si algo invisible la envolviera. Y luego, la escuchó. Una voz. Un susurro apenas audible. «Clara». Valeria sintió un escalofrío paralizante. No había sido su imaginación. Alguien la había llamado. Miró a su alrededor con desesperación, pero la habitación estaba vacía. Solo la mariposa carmesí seguía allí, inmóvil. Con las manos temblorosas, cerró la ventana de golpe. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que encontrar a Clara Rojas, antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mariposa carmesí en la ventana, inmóvil, como un presagio de algo que aún no entendía. Pero lo que más la inquietaba era esa voz. Ese susurro que había dicho el nombre de Clara. Al día siguiente, decidió que tenía que actuar. Si quería respuestas, tenía que encontrar a Clara Rojas. Su primera pista estaba en la universidad. El campus de la Universidad Nacional de Córdoba era enorme, pero Valeria sabía exactamente a dónde ir. Se dirigió a la biblioteca central, donde se archivaban los antiguos registros de los estudiantes. En el mostrador, una bibliotecaria mayor la miró con curiosidad cuando Valeria le explicó lo que buscaba. «Los registros de hace 15 años. No son de acceso público. Por favor», suplicó Valeria, «es muy importante. Estoy investigando sobre Emilia Duarte y su compañera de cuarto, Clara Rojas». Al escuchar el nombre de Emilia, la expresión de la bibliotecaria cambió. Por un momento, pareció debatirse entre negarse o ayudarla. Finalmente, suspiró y dijo en voz baja: «Seguim». La llevó a una sala trasera llena de archivadores polvorientos. «No puedes sacar nada de aquí, pero si encuentras lo que buscas, toma notas rápido». «Gracias», susurró Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La mujer la dejó sola. Valeria comenzó a buscar entre los expedientes de estudiantes del año 2009. Y entonces lo encontró. Clara Rojas. Sacó la carpeta con cuidado y la abrió. Dentro había una foto en blanco y negro de una joven con el cabello oscuro y los ojos profundos. Parecía seria, como si estuviera ocultando algo. Junto a la foto estaban sus datos personales. Lugar de origen: Salta, Argentina. Fecha de ingreso: 2007. Programa de estudios: Biología. Residencia: Habitación 305, Residencia Universitaria. Valeria tragó saliva al ver la confirmación. Entonces, sus ojos bajaron hasta la última anotación en el archivo. Estado actual:
Desaparecida. Se le heló la sangre. No retirada, no graduada, sino desaparecida. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios había pasado con Clara Rojas? En ese momento, una ráfaga de aire helado recorrió la sala. Y entonces, sintió algo en su cuello. Un susurro. No sigas buscando. Valeria se giró bruscamente. No había nadie. El expediente cayó al suelo. Su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba. Pero cuando miró el archivo abierto en el suelo, notó algo más. Un pequeño trozo de papel se había deslizado desde dentro de la carpeta. Con manos temblorosas, lo recogió. Había un nombre escrito a mano. Isabel Rojas. Y debajo de él, una dirección en Salta. Valeria Trego, Saliva. Tenía una nueva pista. Si Clara Rojas estaba desaparecida, tal vez Isabel Rojas sabía lo que había pasado con ella. Pero lo que Valeria no sabía era que su búsqueda estaba despertando algo que nunca debió ser desenterrado. El viaje a Salta fue más largo de lo que Valeria imaginaba. Sentada en el autobús, observaba el paisaje árido y montañoso que se extendía a través de la ventanilla. El papel con el nombre Isabel Rojas descansaba en su mano, arrugado por la tensión en sus dedos. ¿Quién era Isabel? ¿Era pariente de Clara? ¿Sabía lo que le había pasado? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin cesar. Pero lo que más le inquietaba era lo que había sentido en la biblioteca. Ese susurro, esa presencia. No sigas buscando. Apretó los labios. No iba a detenerse. Cuando llegó a Salta, ya era de noche. El aire era más fresco que en Córdoba, y la ciudad tenía un aire antiguo, con sus calles empedradas y faroles amarillos que iluminaban las fachadas coloniales. Siguiendo la dirección en el papel, Valeria llegó a un pequeño barrio apartado del centro. La casa era modesta, con una reja de hierro oxidado y un jardín descuidado. Llamó al timbre con cautela. Nada. Esperó unos segundos y volvió a intentarlo. Después de un momento, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad con el rostro demacrado y ojeras profundas. ¿Isabel Rojas?, preguntó Valeria en voz baja. La mujer la miró fijamente. ¿Quién eres? Me llamo Valeria. Estoy investigando sobre Clara Rojas, su hermana. Los ojos de Isabel se agrandaron. Vic. Su voz fue dura y cortante. Intentó cerrar la puerta, pero Valeria puso una mano sobre el marco. Por favor, no quiero molestarla, pero necesito saber la verdad. Isabel se quedó en silencio. Sus labios temblaron levemente, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. Finalmente, suspiró y abrió la puerta. «Entra». Valeria cruzó el umbral con el corazón latiéndole en el pecho. El interior de la casa era oscuro y lúgubre. Solo una lámpara tenue iluminaba la sala de estar, donde Isabel le indicó que se sentara. «Clara», murmuró la mujer, hundiendo el rostro entre sus manos. «Nadie ha preguntado por ella en años. Necesito saber qué pasó». Valeria se inclinó hacia adelante. Desapareció justo después de la muerte de Emilia Duarte. Y algo me dice que no fue coincidencia. Isabel levantó la cabeza lentamente. ¿Has visto la mariposa? Valeria sintió que el estómago se le contraía. ¿Cómo lo sabe? Los ojos de Isabel brillaron con un miedo profundo. Porque la misma mariposa vino a buscar a Clara antes de que ella desapareciera. El aire en la habitación se volvió helado. ¿Qué quieres decir? Isabel tragó saliva y susurró. La mariposa carmesí es un presagio de muerte. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara me dijo que la veía en su habitación cada noche, después de la muerte de Emilia. La voz de Isabel era un murmullo tembloroso. Decía que Emilia la llamaba, que escuchaba su voz en la oscuridad. Exactamente lo mismo que le estaba pasando a Valeria. Intenté traerla de vuelta a casa, alejarla de ese lugar. Pero, un día simplemente desapareció. Nadie supo nada más de ella. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Si sigues con esto, tú también la verás más seguido. Los ojos de Isabel se clavaron en Valeria. Y cuando eso pase, ya no habrá vuelta atrás. Valeria sintió la piel de gallina, porque en el reflejo de la ventana detrás de Isabel, vio una mariposa carmesí posada en su hombro. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Valeria no podía apartar la vista del reflejo en la ventana. La mariposa carmesí estaba allí,
posada en el hombro de Isabel, con sus alas delicadas y vibrantes, como si latieran con vida propia. Tragó saliva y parpadeó rápidamente. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. «¿La viste, verdad?», susurró Isabel, con los ojos enrojecidos por el miedo. «Valeria asintió lentamente», murmuró. «Está aquí». La mujer cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Entonces es demasiado tarde». Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Valeria como un eco siniestro. ¿Demasiado tarde para qué? Para escapar. Los dedos de Isabel se entrelazaron con nerviosismo. Desde que Clara desapareció, supe que la mariposa volvería por alguien más. Valeria sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Por qué la persiguió a ella? ¿Por qué ahora me está siguiendo a mí? Isabel la miró con intensidad. ¿Por qué tú la estás llamando sin darte cuenta? ¿Qué quieres decir? Clara también buscó respuestas. Y eso la llevó a Emilia y a la mariposa. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Era su obsesión con el misterio lo que la estaba atrayendo? Clara tenía pesadillas, veía sombras en la noche, escuchaba su nombre en susurros. Isabel cerró los ojos un instante antes de mirarla de nuevo. ¿Te está pasando lo mismo? Valeria sintió un nudo en la garganta. Sí. Isabel tomó aire con dificultad. Entonces debes detenerte. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero Valeria negó con la cabeza. No puedo. Ya es tarde para mí. Un silencio inquietante se instaló entre ambas. Isabel parecía debatirse entre decir algo más o guardar silencio. Finalmente, se levantó y caminó hacia un viejo armario en la esquina de la habitación. Después de revolver entre unas cajas polvorientas, sacó una libreta de cuero desgastado. Esto le pertenecía a Clara. Se la entregó con manos temblorosas. Quizás encuentres en ella lo que estás buscando, pero no te prometo que te guste lo que descubras. Valeria tomó la libreta y la sostuvo con cuidado. Gracias, Isabel. Pero la mujer solo la miró con tristeza. No me des las gracias. Solo prométeme que, pase lo que pase, si empiezas a verla con más frecuencia, huirás antes de que sea demasiado tarde. Valeria asintió lentamente, pero en el fondo sabía que no cumpliría esa promesa, porque ahora que estaba tan cerca de la verdad, no había manera de dar marcha atrás. El viaje de regreso a Córdoba se hizo eterno. Valeria se sentía inquieta, con la libreta de Clara bien sujeta entre sus manos. Había intentado leer algunas páginas en el autobús, pero la caligrafía temblorosa y los dibujos perturbadores que llenaban las hojas la obligaron a detenerse. Casi todas las páginas tenían mariposas dibujadas. Algunas parecían garabatos desesperados, otras estaban pintadas de un color rojo intenso, como si Clara hubiera querido dejar un mensaje oculto entre líneas. Pero lo que más la perturbó fue la última página que alcanzó a leer antes de cerrar el cuaderno. No la escuches. No confíes en lo que dice. No mires sus ojos. Las palabras estaban escritas con furia, repetidas una y otra vez, como si Clara hubiera estado desesperada por advertirle algo a quien encontrara su diario. ¿A quién se refería? Suspiró y guardó la libreta en su mochila. Ya lo averiguaría cuando estuviera en un lugar más seguro. Cuando llegó a su residencia, ya pasaba la medianoche. El edificio estaba en completo silencio, excepto por el sonido del viento contra las ventanas. Caminó con cautela por el pasillo y entró a su habitación. Algo se sentía diferente. Encendió la luz, inspeccionó rápidamente cada rincón y dejó escapar un suspiro de alivio. Nada parecía fuera de lugar. Cerró la puerta con llave y sacó la libreta de su mochila. Se sentó en la cama y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana de Clara en la universidad, sus estudios, sus amigos, pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba. Desde que Emilia murió, algo no está bien. Siento que alguien me observa en mi habitación. La mariposa siempre está ahí. No importa si cierro los ojos, si apago las luces. Siempre la veo. Valeria tragó saliva y pasó las páginas más rápido. Creo que me está llamando. Oigo su voz en mis sueños. Esta noche la vi en el espejo. No estoy segura si sigo despierta o si ya crucé a su mundo. El corazón de Valeria latía con fuerza. No podía dejar de leer. Pero entonces, algo hizo que su sangre se helara. Ella vendrá por quien intente descubrir la verdad. Se le erizó la piel.
Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió un leve susurro en la habitación. «Valeria». Soltó la libreta de golpe y se giró bruscamente. No había nadie, pero en la pared, justo al lado del espejo, había una mariposa carmesí posada, inmóvil, observándola. El aire de la habitación se volvió denso. Valeria sintió su pecho oprimido, como si algo invisible estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. La mariposa carmesí seguía ahí, inmóvil en la pared, pero su mera presencia era sofocante. Tragó saliva con dificultad y se levantó lentamente de la cama, sin apartar la vista del insecto. Tenía que salir de la habitación. Dio un paso hacia atrás, luego otro, pero cuando estuvo a punto de girar para abrir la puerta, escuchó un susurro en su oído. «No mire sus ojos». El miedo la paralizó. La voz no venía de su mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo entero cuando sintió un aliento helado en la nuca. Había algo detrás de ella. Su instinto le gritó que no se girara. «No mires, no mires». Tomó aire y apretó los puños. Si hacía el más mínimo movimiento brusco, sentía que algo terrible sucedería. Cerró los ojos. Alargó la mano lentamente hasta el picaporte, con la piel erizada y los músculos tensos. ¡Clic! Abrió la puerta de golpe y corrió al pasillo sin atreverse a mirar atrás. Solo cuando estuvo lo suficientemente lejos se permitió respirar de nuevo. «¿Qué está pasando?», susurró para sí misma, sintiendo que las piernas le temblaban. El pasillo estaba desierto. Un silencio antinatural lo cubría todo. No quería quedarse ahí. No podía volver a su habitación, pero tampoco podía vagar sola por la residencia. Entonces, una idea se le ocurrió de inmediato. Tenía que encontrar a Isabel. 20 minutos después, Valeria estaba frente a la pequeña casa donde vivía Isabel, en las afueras del campus. Tocó la puerta con desesperación, esperando que la mujer estuviera despierta. Nada. Tocó otra vez, con más fuerza. Los segundos parecían eternos, pero finalmente escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente y apareció Isabel, con su rostro cansado y ojeroso. «Valeria», murmuró sorprendida. «¿Qué haces aquí a estas horas? Tengo que hablar contigo». «Ahora». Isabel la observó por un momento y luego, en silencio, le hizo una seña para que entrara. Valeria cruzó la puerta y se giró rápidamente para cerrar con llave. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo la estaba acechando en la oscuridad. «Dime qué está pasando, Isabel». Su voz temblaba. «¿Quién es Emilia?», porque Clara escribió que no debía mirarla a los ojos. Isabel suspiró y se dejó caer en un viejo sofá. «Sabía que esto pasaría», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria se inclinó hacia ella, desesperada. «Por favor, dime la verdad». Isabel levantó la mirada. «Si realmente quieres saberlo, entonces prepárate». Hizo una pausa y, con una voz apenas audible, pronunció las palabras que Valeria jamás olvidaría. «Emilia nunca murió. Y ahora, te está buscando». El aire en la habitación se volvió más denso con las palabras de Isabel. Valeria se quedó paralizada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «Emilia nunca murió». Esas palabras retumbaban en su mente una y otra vez, como un eco sin fin. ¿Qué quieres decir?», logró preguntar, la voz rota por la confusión. Isabel, que seguía con la mirada perdida, pareció reunir fuerzas para hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron con una claridad inquietante. «Emilia era una de nosotras». Isabel la miró directamente a los ojos. «Ella vivía en este edificio, como Clara, como tú. Y todo lo que pasó, todo lo que sabes, no es más que una ilusión. La mariposa no es solo un insecto. Es algo más, algo antiguo». Valeria frunció el ceño, incapaz de entender. «¿Qué estás diciendo?». Isabel respiró hondo y se pasó las manos por el rostro. Cuando las apartó, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. Emilia fue la que desató todo esto. Ella estaba buscando algo más allá de la muerte. Y cuando lo encontró, todo comenzó. La mariposa, la maldición, las pesadillas. Todo es parte de lo que ella hizo. ¿Emilia desató esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Isabel se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un antiguo libro de cubierta negra. Lo abrió con cuidado,
como si el solo acto de tocar las páginas pudiera desatar algo aún peor. Este libro es lo que nos unió a todos. Su voz se tornó grave. Clara lo encontró primero y después. Emilia. Lo que hicieron con él no fue más que un intento de invocar algo más allá. La mariposa carmesí es la manifestación de un antiguo ser, una fuerza que se alimenta de la desesperación y el miedo. Y Emilia lo invocó sin saber lo que traía consigo. Valeria, sintiendo un nudo en el estómago, dio un paso atrás. ¿Y qué pasó con Emilia? Porque no la encontré en el diario de Clara. Isabel cerró los ojos y por un momento pareció perderse en sus recuerdos. Emilia no está muerta en el sentido en que tú lo entiendes. Ella cambió. No es la misma persona que conocíamos. Pero sigue aquí, en algún lugar, buscando más víctimas para continuar el ciclo. La mariposa no se detiene. Ella sigue eligiendo a quienes se acercan demasiado a la verdad. Y tú, has caído en su trampa. Valeria sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, la voz casi inaudible. Isabel la miró fijamente, con una expresión que era un crisol de miedo y arrepentimiento. Cure, ya es tarde para escapar, pero si quieres intentarlo, debes hacer algo que muy pocos se atreverían. Tienes que ir a la vieja biblioteca, a la habitación donde todo comenzó. Allí está la clave. Allí encontrarás la forma de detenerla. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La vieja biblioteca tenía que ir allí, pero algo en su interior le decía que, aunque lo hiciera, no había garantía de que pudiera salir viva de ese lugar. La mariposa carmesí, la misma que había visto en la pared, seguía rondando su mente. ¿Era ella quien la estaba llevando por este camino oscuro? ¿O había algo más siniestro detrás de todo esto? Isabel la miró una última vez, como si supiera que este era el final de su conversación. Te lo advertí, dijo con suavidad, como una despedida. No vuelvas. El eco de las palabras de Isabel resonó en la mente de Valeria mientras caminaba rápidamente hacia la salida de la casa. No vuelvas. Esa advertencia le helaba la sangre, pero algo más la impulsaba a seguir adelante. La biblioteca. Esa era la clave. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, sus pies no dejaron de moverse. Tenía que saber la verdad. Al salir, el aire frío de la noche la envolvió, pero no la tranquilizó. El frío parecía provenir de dentro de ella, un vacío profundo que se había formado a medida que las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar. La mariposa, Emilia, la antigua maldición. Todo se estaba entrelazando de una manera que no podía comprender completamente. Y aún así, sentía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El campus estaba desierto a esas horas. Las luces de las farolas parpadeaban débilmente, creando sombras que parecían alargarse y retorcerse. La biblioteca estaba al final del camino principal, una estructura antigua de piedra, con ventanas altas que, a esa hora de la noche, parecían mirar vacías hacia la nada. Valeria nunca había notado lo inquietante que podía ser ese edificio. Hasta esa noche, al acercarse, una sensación de pesadez la invadió, como si el aire se hubiera vuelto aún más espeso. Un temor incontrolable comenzó a apoderarse de ella. Cada paso que daba hacia la entrada parecía alejarla más de la realidad, como si estuviera cruzando a otro plano. Al abrir la puerta, un crujido resonó en el silencio absoluto del lugar. La biblioteca estaba a oscuras, con solo un par de lámparas en las esquinas proporcionando una luz tenue. El olor a madera vieja y polvo llenaba el aire, y Valeria notó que sus pasos resonaban de manera extraña, amplificados en el vacío de los pasillos. Caminó hacia el fondo, donde se encontraba una puerta cerrada con llave. La puerta que Isabel había mencionado. Según las palabras de Isabel, todo había comenzado allí, todo lo que Emilia había desatado. Al acercarse a la puerta, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba esperando detrás de esa puerta. Sacó las llaves de su bolso, las cuales temblaban en su mano. ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que iba a encontrar? Su instinto le gritaba que no abriera esa puerta. Pero el deseo de saber la verdad era más fuerte que el miedo. Tenía que hacerlo. Finalmente, tras varios intentos, la puerta cedió con un rechinido de bisagras oxidadas. Al entrar,
Valeria se vio envuelta en una oscuridad total. Solo el sonido de su respiración rompía el silencio. No sabía si debía encender una luz o si lo que estaba a punto de descubrir sería mejor en la oscuridad. Con un temblor en las manos, sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminó las paredes, que estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos y polvorientos. El lugar parecía no haber sido tocado en años. No había rastro de nadie. Pero algo no estaba bien. En el centro de la habitación, había una mesa con un solo objeto sobre ella. Una mariposa carmesí. Valeria se acercó lentamente, y cuando la luz de su teléfono iluminó la criatura, pudo ver que estaba muerta, pero sus alas brillaban con un tono rojo intenso que parecía casi sobrenatural. El cuerpo estaba suspendido en el aire, como si aún estuviera en movimiento, aunque sin ningún signo de vida. El corazón de Valeria latía con fuerza en su pecho, y su respiración se aceleró. No era posible. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo había llegado esa mariposa hasta aquí? A medida que se acercaba más, una voz susurró en sus oídos. ¿La ves? Valeria se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El susurro provenía de todas partes, como si el lugar mismo estuviera susurrando en su mente. El miedo la invadió. La mariposa parecía observarla, como si estuviera viva. ¿Estaba ella ahora dentro de la maldición? De repente, la luz de su teléfono comenzó a parpadear, y las sombras en la habitación parecían moverse a su alrededor, alargándose y deformándose. Algo estaba viniendo. La mariposa carmesí, que en un principio había permanecido inmóvil, comenzó a batir sus alas suavemente. Y Valeria lo entendió al instante. Emilia no había muerto. Ella había trascendido. Las paredes empezaron a crujir, y el aire se tornó más pesado, con una presión creciente. La maldición estaba a punto de desatarse una vez más. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La luz de la linterna de Valeria titilaba, como si estuviera luchando contra una oscuridad creciente. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Los sonidos que antes parecían estar en su cabeza, como susurros lejanos, ahora la rodeaban por completo. Un susurro sibilante, casi inaudible, emergió de las sombras. Te lo advertí. La voz era débil, quebrada, pero al mismo tiempo tan clara y nítida que Valeria sintió que le atravesaba la piel. Su corazón latía a toda velocidad, como si fuera a salirse de su pecho. Su mente se tambaleaba entre el terror y la incredulidad. ¿Qué estaba sucediendo? La mariposa carmesí, suspendida en el aire, se movía lentamente, casi como si la estuviera observando. La luz de la linterna se reflejaba en sus alas de una manera extraña, como si no fuera un insecto común, sino una criatura del más allá. Valeria no podía apartar la mirada de la mariposa. Sabía que algo se estaba desvelando. Algo que había estado oculto durante mucho tiempo, algo que nadie había querido entender o enfrentar. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, como si tuvieran vida propia, y Valeria, paralizada, dio un paso atrás. Un sonido repentino, como un suspiro contenido, la hizo girarse. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Delante de ella, en la esquina más oscura de la habitación, apareció la figura de una mujer. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos vacíos la miraban fijamente. El cabello de la mujer, largo y negro, se deslizaba como si estuviera suspendido en el aire, y su ropa estaba desgarrada, como si hubiera estado atrapada en una tormenta por mucho tiempo. Emilia. Valeria lo supo al instante. Era ella, la mujer que había estado buscando, la que había desatado todo este caos. Emilia no estaba muerta, no de la manera en que Valeria pensaba. Emilia era una sombra de lo que había sido, atrapada entre dos mundos, en busca de algo más, algo que no podía entender. Su cuerpo parecía desintegrarse y reformarse, como si fuera parte de la oscuridad misma. No puedes escapar. La voz de Emilia llegó como un eco que reverberaba en las paredes. Todo está conectado. Todo es parte del ciclo. La mariposa carmesí batió sus alas con más fuerza. La habitación se iluminó brevemente con un resplandor rojo, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si el lugar entero estuviera a punto de colapsar. Las paredes parecían ceder,
y el aire se volvía cada vez más irrespirable. El miedo apretó su garganta, y por un momento deseó desaparecer, escapar. Pero algo en su interior le decía que tenía que enfrentarse a esto, que no podía huir. No podía dejar que el ciclo continuara. Tenía que encontrar una forma de romperlo. Emilia levantó la mano, y la mariposa carmesí voló hacia ella. La figura de Emilia comenzó a desvanecerse lentamente, pero su voz seguía resonando en la habitación. Lo que has visto, lo que has tocado, no es real. Solo hay una forma de detenerlo. Solo hay una salida. Las palabras de Emilia fueron como un grito en la oscuridad. Valeria no entendía, pero algo dentro de ella le decía que estaba llegando al final, que lo que sucediera después determinaría si podría salir de allí o quedar atrapada, al igual que Emilia. La mariposa se acercó aún más, y de repente, Valeria entendió. Era una elección. Se giró rápidamente, corrió hacia la puerta, pero antes de abrirla, una fuerza invisible la detuvo. Un grito resonó en sus oídos, el mismo susurro que había escuchado antes, ahora más fuerte, más presente. No podrá salir sin pagar el precio. Valeria se giró hacia la mariposa, que ahora estaba flotando justo frente a ella, sus alas brillando con un rojo intenso. Algo dentro de ella sabía lo que debía hacer. No podía dejar que todo eso continuara. Tenía que romper el ciclo, aunque eso significara enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma. Con un último suspiro, Valeria levantó la mano y tocó la mariposa. En el momento en que su piel tocó las alas, todo a su alrededor se desmoronó. La habitación, las sombras, Emilia, todo desapareció en un estallido de luz. Pero lo que Valeria vio a continuación, la verdad final, era algo que nunca hubiera imaginado. Cuando la luz cegadora se desvaneció, Valeria sintió que su cuerpo se desplomaba como si todo el peso de la realidad la hubiera aplastado. La oscuridad que la rodeaba era más profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Su respiración era agitada, como si hubiera estado sumergida en agua durante demasiado tiempo, luchando por salir a la superficie. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, algo cambió. En lugar de estar atrapada en la misma habitación de antes, Valeria se encontró en un paisaje desolado. Frente a ella se extendía un vasto campo cubierto por una niebla espesa, que flotaba a ras de suelo, ocultando cualquier signo de vida. A lo lejos, entre la bruma, se alzaba una sombra imponente, una figura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La figura era similar a un árbol, pero sus ramas eran huesos retorcidos, cubiertos por lo que parecía ser una mezcla de sangre y tierra. La sensación de desesperanza creció dentro de ella. El aire estaba quieto, sin viento. El paisaje, aunque desolado, no parecía muerto. Más bien, parecía suspenso, esperando algo. Valeria no sabía si había muerto o si aún estaba soñando, pero lo que veía parecía mucho más real que cualquier pesadilla que hubiera tenido antes. Una vibración en el suelo la hizo dar un paso atrás. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto la vibración se intensificó, como si algo grande estuviera aproximándose. Entonces lo vio. Desde la niebla, una figura apareció, caminando lentamente hacia ella. Era una mujer, pero no como las demás. Su rostro estaba cubierto por una máscara de obsidiana que reflejaba la luz en 1000 fragmentos. Su cuerpo estaba vestido con ropas desgarradas y manchadas de lo que parecía ser una mezcla de barro y sangre. Sus ojos, a pesar de estar ocultos detrás de la máscara, brillaban con una intensidad inquietante. La mujer se acercó, y Valeria intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta, como si la niebla misma las estuviera ahogando. La figura se detuvo frente a ella, y la sombra que proyectaba parecía rodearla completamente, como una prisión invisible. Estás aquí porque elegiste abrir la puerta. Ahora eres parte de lo que hay detrás de ella. La voz de la mujer resonó en su mente, como un eco distante, pero con una fuerza inhumana. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La puerta? ¿Qué puerta? Lo único que recordaba era el instante en el que tocó la mariposa, pero no podía recordar haber abierto ninguna puerta. La mariposa carmesí no es solo un insecto, continuó la mujer, mientras comenzaba a caminar alrededor de Valeria. Es el conducto entre los mundos,
el puente entre la vida y la muerte, el pasado y el futuro. Cada uno de ustedes, los que han tocado sus alas, han quedado atrapados en el ciclo que nunca termina. Valeria se sintió atrapada, como si cada palabra de la mujer fuera un peso sobre su alma. La niebla que la rodeaba comenzaba a volverse más espesa, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si las paredes mismas del lugar la estuvieran cercando. «Lo que ves es solo una ilusión», dijo la mujer, su voz suave y penetrante. «El ciclo del que hablas, las mariposas, todo lo que has descubierto, es solo el reflejo de una verdad mucho más grande». Valeria intentó tomar un paso hacia atrás, pero sus pies no respondían. La mujer seguía avanzando, y con cada paso, la sombra que la rodeaba se hacía más oscura, más densa. Era como si estuviera absorbiendo la luz misma. ¿Qué quería decir con la verdad más grande? La mariposa carmesí te ha traído hasta aquí para enfrentarte a lo que has ignorado, continuó la mujer, sin dejar de caminar alrededor de Valeria. Tu elección no fue aleatoria. La mariposa es solo el comienzo de tu camino. Lo que te espera es mucho más complejo que cualquier historia que hayas escuchado. ¿Qué esperas de mí? Valeria logró susurrar, sintiendo como el miedo comenzaba a ahogarla. ¿Por qué me haces esto? La mujer se detuvo y se acercó lentamente, sus ojos resplandeciendo detrás de la máscara. No es una cuestión de lo que espero de ti, dijo con una sonrisa en su voz. Es una cuestión de lo que tú esperas de ti misma. Entonces, con un rápido movimiento, la figura levantó las manos, y la niebla comenzó a dispersarse, revelando un gran portal que se alzaba en el horizonte. Era como una puerta hecha de niebla y sombras, un umbral entre mundos. Alrededor del portal flotaban más mariposas carmesí, como si estuvieran esperando a alguien para cruzar. Ahora es el momento. Si deseas regresar, deberás elegir sabiamente. Lo que atraviesas hoy cambiará todo lo que conoces, y no podrás regresar a lo que fue. Valeria miró el portal. Sabía que no podía regresar a su vida anterior, pero también sabía que no podía quedarme atrapada aquí, en este lugar suspendido entre mundos. ¿Qué elección debía hacer? La niebla a su alrededor comenzaba a disiparse, pero la atmósfera seguía siendo densa, cargada de una energía palpable, casi insoportable. Las mariposas carmesí seguían danzando en el aire, su aleteo suave y etéreo resonando en sus oídos como un canto lejano, mientras el portal frente a ella se expandía con una fuerza que parecía tirar de su ser. Valeria no podía mover los pies. «¿Qué debo hacer?», murmuró, pero la voz de la mujer ya no era clara. Su mente estaba llena de imágenes distorsionadas, de recuerdos y visiones del pasado que se mezclaban con la niebla que la rodeaba. «Es hora de elegir, Valeria». La voz de la mujer resonó nuevamente en su mente. «Lo que has visto hasta ahora no es más que el reflejo de lo que aún está por venir». La mariposa carmesí siempre ha sido un vínculo entre lo que fue y lo que será. Cada vida que tocó, cada alma que cruzó, ha dejado su marca. Y tú, eres una de esas almas. Las mariposas empezaron a descender hacia el suelo, creando círculos alrededor de ella. ¿Era esto una prueba? Valeria sentía que su alma se debatía entre lo que estaba viendo y lo que sentía en su interior. Un deseo profundo de comprender. ¿Había algo más allá del ciclo que la mujer había mencionado? ¿Había algo más allá de la historia que ella había descubierto sobre Berenice y la misteriosa mariposa? La mujer se acercó un paso más. La máscara que llevaba reflejaba la luz de la niebla, creando destellos que iluminaban el rostro de Valeria como si se tratara de una llama. «Mucha gente ha tocado la mariposa», continuó la mujer, «y todos ellos han intentado escapar de su destino. Pero todos, sin excepción, han sido arrastrados de vuelta. La mariposa siempre encuentra su camino hacia ti. Siempre. Entonces no tengo elección». Valeria preguntó, mirando al suelo, aterrada. Sentía como si todo su ser se estuviera desmoronando, como si ya no existiera un camino de regreso. La mujer sonrió detrás de su máscara. «La elección siempre ha sido tuya, Valeria. Desde el momento en que entraste en contacto con la mariposa, tu destino se forjó. Pero no te equivoques, la mariposa no te está forzando a nada. Solo te guía hacia la verdad que ya existe». Valeria cerró los ojos y trató de respirar con calma. El peso de la situación la aplastaba, pero sabía que no podía quedarse allí, paralizada. Necesitaba tomar una decisión.
Quiero saber la verdad, dijo con voz temblorosa, sin estar completamente segura de lo que implicaba esa afirmación. Quiero saber qué significa todo esto. ¿Qué tiene que ver la mariposa? ¿Qué significa todo esto para mí? La mujer asintió lentamente, como si estuviera esperando esa respuesta. Muy bien, dijo. Entonces mira con más atención. La verdad está frente a ti, pero depende de ti decidir si la aceptarás o no. De repente, la niebla se apartó por completo, y frente a Valeria apareció una visión del pasado. La imagen era clara, tan vívida como si hubiera estado sucediendo en ese mismo momento. Valeria vio a Berenice, la víctima original, en su cama, mirando fijamente la mariposa carmesí que volaba alrededor de su rostro. Valeria vio el momento de su muerte, cuando Berenice había caído, mientras las alas de la mariposa se desplegaban sobre su cuerpo como una capa mortal. Pero entonces, la imagen cambió. Valeria ahora veía a la mujer de la máscara, la figura misteriosa, de pie en la puerta, observando cómo la mariposa había matado a Berenice. La verdad comenzó a revelarse de manera aterradora. La mujer no era una espectadora, sino la autora de todo. Había sido ella quien había provocado la tragedia, quien había manipulado la muerte de Berenice para cubrir sus propios secretos, su propia culpabilidad. Valeria vio cómo la mujer miraba a la cámara, la máscara ahora desmoronada, revelando un rostro que no era humano, una criatura de sombras y desesperación que había dejado su huella en el mundo de los vivos. ¿Sabes lo que esto significa? La mujer susurró en la visión, mientras el rostro de Valeria se reflejaba en el espejo roto. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que tocas la mariposa, te conviertes en parte de la historia. Eres una nueva pieza en un juego eterno. Las imágenes desaparecieron de golpe, y Valeria se encontró nuevamente en el paisaje desolado. El portal seguía allí, esperando, pero ahora sabía lo que debía hacer. La verdad estaba clara. No había escapatoria de lo que había comenzado. La mariposa carmesí era más que un simple insecto. Era un vínculo entre todos los que habían tocado su poder, entre todos los destinos que se cruzaban y se separaban. Valeria dio un paso hacia el portal, sabiendo que no podía quedarse atrás. Debía seguir adelante, no solo para enfrentar su destino, sino para romper el ciclo. Y entonces, con un último vistazo hacia el paisaje oscuro, cruzó la puerta. El aire en el otro lado del portal era frío, casi gélido, y Valeria sintió que sus pulmones se llenaban de una presión intensa. El mundo que había dejado atrás se desvaneció, y la oscuridad la rodeaba por completo, como si estuviera atrapada en un vacío eterno. Pero a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, comenzó a ver formas vagamente delineadas en el horizonte. Sombras que se movían, como si fuesen fragmentos de recuerdos olvidados. En el suelo, como si formaran parte de ese paisaje desolado, había cientos de mariposas carmesí, reposando en un silencio mortal. Algunas aún aleteaban suavemente, otras yacían muertas, sus alas quebradas y su color carmesí desvaneciéndose lentamente. Era como si todas las almas que habían sido tocadas por la mariposa ahora estuvieran atrapadas en ese limbo, condenadas a repetir una y otra vez sus errores. Valeria caminó sin rumbo, pero cada paso que daba parecía acercarla más a una figura en la distancia. Al principio pensó que era una ilusión, pero conforme avanzaba, la figura se fue volviendo más clara, más nítida. Era una mujer, de pie, completamente erguida, con la misma máscara que había visto antes, el mismo rostro cubierto en sombras. «¿Tú? ¿Eres tú?», Valeria preguntó, su voz temblando. La mujer no respondió inmediatamente. Solo observaba en silencio, como si estuviera esperando que Valeria hiciera algo más. «¿Dónde estoy?», Valeria añadió, mirando a su alrededor. «¿Qué es este lugar?». La mujer levantó lentamente su brazo, señalando hacia una figura en el horizonte, apenas visible, pero que emanaba una luz débil, casi etérea. Al principio, Valeria no entendió qué estaba viendo, pero cuando sus ojos se enfocaron, pudo distinguir la figura de Berenice, la víctima, caminando hacia ellas. Su rostro era sereno, como si estuviera en paz, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. La mariposa carmesí volaba a su alrededor, y cada vez que sus alas tocaban su piel, una sombra más oscura se desprendía de ella. «Es ella», susurró la mujer.
Berenice nunca encontró la paz. Valeria frunció el ceño, no entendiendo completamente lo que la mujer quería decir. ¿Por qué Berenice estaba aquí, en este lugar, y por qué no estaba en paz? Tú has roto el ciclo, dijo la mujer, acercándose lentamente a Valeria. Esa es la verdad que no entendías. Al entrar aquí, has desatado algo que no puedes controlar. Valeria miró a Berenice, su figura en el horizonte cada vez más distante. ¿Por qué no puede encontrar la paz? Valeria se atrevió a preguntar. La mujer suspiró profundamente, quitándose la máscara, y lo que estaba debajo hizo que Valeria retrocediera. Era una cara de monstruo, una criatura deformada por la culpa y el sufrimiento. Los ojos de la mujer eran dos pozos vacíos, sin vida, sin esperanza. Porque ella fue la primera, la mujer dijo con voz rasposa, la primera que tocó la mariposa, la primera que cayó en su trampa, y nunca pudo liberarse, al igual que tú, al igual que todos los demás. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿La mariposa no se puede escapar?, preguntó, ya temiendo la respuesta. La mujer asintió lentamente, pero su sonrisa era amarga. La mariposa no es solo un insecto. Es un símbolo de la culpa que nos consume. Es el ciclo de la vida y la muerte, de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Berenice nunca pudo liberarse de su propia culpabilidad, al igual que tú nunca lo harás. Valeria gritó, mirando a la mujer fijamente. No puedo ser parte de esto. No puedo seguir con este ciclo. La mujer no dijo nada. Solo levantó una mano hacia Berenice, quien había comenzado a desvanecerse en el horizonte. La mariposa carmesí revoloteó alrededor de ella, y de repente, todo comenzó a girar. El paisaje se disolvió en fragmentos de recuerdos rotos. Las mariposas se unieron en un torbellino de color carmesí que rodeaba a Valeria como un remolino. La figura de Berenice desapareció, y las voces del pasado se mezclaron en un coro inquietante. Valeria sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que había estado luchando durante tanto tiempo. ¿Es esto el final?, pensó, mientras su visión se desvanecía lentamente. Pero antes de que pudiera responder a su propia pregunta, vio algo en la distancia. Una luz brillante, cálida, que comenzaba a iluminar el horizonte. Era una luz que emanaba de dentro de ella misma, un resplandor de esperanza que, por un momento, la hizo sentir viva nuevamente. Tal vez hay algo más, murmuró Valeria, mientras la luz crecía, envolviendo todo a su alrededor. Valeria sintió como la luz la rodeaba, envolviendo su cuerpo en un calor extraño, como si pudiera sentir el abrazo de algo más grande, más allá de lo que comprendía. Pero mientras la luz la iluminaba, una parte de ella sabía que algo aún no estaba resuelto. Algo más profundo, más oscuro, acechaba más allá de esa brillantez. La figura de Berenice, aunque desvanecida, apareció brevemente en la luz, como un suspiro en el viento, mirando a Valeria con ojos llenos de una tristeza infinita. Valeria intentó acercarse, pero cuando lo hizo, Berenice desapareció, dejando solo una silueta en la distancia. La sensación de desvanecimiento fue nuevamente inminente, pero esta vez Valeria no sentía miedo. En lugar de eso, una extraña calma se apoderó de ella. Sabía que no todo estaba perdido, que quizá, al igual que Berenice, ella también podría encontrar una salida de esa espiral. Pero entonces, algo la detuvo, un suave susurro, como un eco en la oscuridad. No es el final, escuchó la voz, débil y lejana, solo es otro comienzo. El sonido de alas batiendo se oyó detrás de ella, y Valeria volteó rápidamente. En el aire, las mariposas carmesí danzaban, sus alas batiendo con fuerza. Pero no eran solo mariposas. En medio de ellas, una figura oscura emergió, su silueta tan difusa y borrosa como una sombra al caer la noche. Valeria intentó caminar hacia la figura, pero el suelo bajo sus pies se desmoronó y cayó de nuevo en la oscuridad, llevada por una corriente que parecía no tener fin. Mientras descendía, la luz se apagó por completo, pero algo en su interior brillaba, como si una chispa de esperanza persistiera a pesar de todo. De repente, se detuvo. No estaba en el vacío. No había luz, pero tampoco oscuridad. Estaba suspendida en algún lugar entre ambos,
donde no había tiempo ni espacio. Solo el sonido de sus propios latidos, la única señal de que aún estaba viva. «Espera», susurró la voz otra vez, esta vez más cerca. «Aún hay algo más que debes entender». Valeria miró a su alrededor, pero no vio nada. No sabía si estaba soñando o si de verdad había cruzado algún límite entre mundos. En ese espacio vacío, parecía como si todo el dolor, la culpa y el sufrimiento que había presenciado se hubieran disuelto, dejándola a ella sola, sin respuestas claras, sin un camino definido. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando en la nada. Pero la respuesta nunca llegó. Solo la sensación de que algo seguía ocurriendo, algo en el aire, algo que permanecía suspendido en el tiempo. El ruido de la sala se desvaneció, y Valeria cerró los ojos, ya sin poder distinguir si seguía en aquel lugar o si había regresado al mundo real. Lo único que podía sentir era la calidez en su pecho, como si algo estuviera creciendo dentro de ella, algo que aún no podía comprender, pero que sin duda cambiaría su vida para siempre. La mariposa carmesí, esa presencia inquietante y hermosa, nunca se alejó por completo. Y en su mente, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Había realmente escapado de la oscuridad? O como tantas otras almas, estaba destinada a llevar la mariposa consigo, atrapada en un ciclo que nunca se rompería?